Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Soy su anfitrión, y estoy aquí para traerles, como siempre, la información más jugosa y los detalles más explosivos directamente del mundo de las celebridades. Y hoy, amigos míos, prepárense para algo grande. El título lo dice todo, bomba. Tenemos noticias fresquísimas, noticias que los dejarán sin aliento, directamente de la vida de dos de las estrellas más queridas y, seamos honestos, más ardientes de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? ¿Están listos para descubrir qué es lo que está pasando realmente entre estos dos bombones? Porque yo sí. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los nombres que resuenan en los corazones de millones. La pareja que conquistó la pantalla y nuestras almas con su química innegable en Love is in the air, o Senkalkam como se llama en turco. Y aunque su relación fuera de la pantalla fue en su momento un torbellino de emoción y pasión, y nos dieron motivos para soñar con finales felices, ya saben, del amor, a veces es complicado. Pero, ¿será que la historia ha cambiado? ¿Será que el destino tiene reservado algo más para ellos? Esa es la pregunta del millón. Antes de sumergirnos en este mar de noticias, de rumores, de pistas y de certezas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola primicia, ni un solo chisme, ni una sola actualización de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Activen la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Suscríbanse porque créanme, este es un canal que los mantendrá al día con todo lo que necesitan saber. Y ahora vayamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que está sucediendo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Prepárense porque esto es lo que hemos descubierto. Durante meses hemos seguido de cerca, como buenos detectives de Hollywood, cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada interacción en eventos públicos. Y sinceramente la situación era confusa. Hubo un tiempo en el que parecía que habían cerrado por completo la puerta a una reconciliación. Rumores de nuevas relaciones, proyectos separados, y la sensación general de que cada uno estaba siguiendo su propio camino. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin, y que cada uno estaba destinado a escribir un nuevo capítulo en solitario. La tristeza inundaba los corazones de los fans que, con la esperanza puesta en un y vivieron felices para siempre, veían como la realidad, a veces, es menos romántica que la ficción. Pero como en las mejores historias de amor, el destino tiene sus propios planes. Y últimamente las cosas han cambiado. Hemos notado un patrón. Un patrón que nos hace pensar que la chispa podría estar viva. La pregunta que todos nos hacíamos, ¿volverían a estar juntos? ¿Sería posible una segunda oportunidad para estos dos tortolitos? La incertidumbre era el pan de cada día, y cada nueva publicación, cada foto, cada comentario, era analizado con lupa por los fanáticos y por nosotros, los amantes del chisme. ¿Por qué lo decimos? Bueno, hay varias razones. La primera y más importante son las redes sociales. Ya saben, en este mundo, las redes sociales son el termómetro de las relaciones. Y en este caso el termómetro está mostrando un leve, pero perceptible, aumento de temperatura. La frialdad que antes reinaba en sus perfiles ha dado paso a una sutil calidez, una serie de interacciones que, aunque mínimas, no han pasado desapercibidas para nuestros agudos radares de chismosos. ¿Qué tipo de señales estamos observando? Primero, los me gusta. Ya saben, esos simples me gusta en las publicaciones de Instagram. Puede parecer insignificante, pero cuando dos personas que fueron muy cercanas dejan de interactuar por completo y, de repente, empiezan a darle me gusta a las fotos del otro, es una señal. Es como un pequeño guiño, una forma sutil de decir, estoy pensando en ti sin decirlo directamente. Y amigos, han habido muchos me gusta últimamente. Antes, sus publicaciones parecían evitadas, ignoradas, como si cada uno temiera cruzar la línea. Ahora una foto, una historia, un vídeo, es seguido por un me gusta, que resuena como una melodía en el corazón de sus seguidores. Pero no solo son me gusta. Hemos notado algo más, algo que podría ser incluso más revelador, los tiempos de estos me gusta. ¿Cuándo se producen? ¿Inmediatamente después de la publicación? ¿Al cabo de unas horas? ¿En momentos estratégicos? La hora, el día, el contexto, todo importa.
Un me gusta a las 3 de la mañana, por ejemplo, después de una noche de insomnio, ¿es casualidad? ¿O es una señal de que alguien está pensando en el otro a esas horas intempestivas? El análisis de estas pequeñas señales se ha convertido en un juego fascinante para nosotros y para los fans, un rompecabezas emocional que esperamos resolver. Segundo, los comentarios indirectos. Aunque no se dirigen directamente, hemos notado que tanto Ande como Kerem han estado compartiendo mensajes en sus historias o en sus publicaciones que podrían interpretarse, con una buena dosis de imaginación, como indirectas hacia el otro. Frases sobre el amor, la superación, el destino, cosas que en el contexto de su historia, resultan muy sugestivas. Es como si estuvieran enviándose señales encriptadas. Ande, por ejemplo, ha publicado frases sobre la importancia de perdonar y darse una segunda oportunidad. Kerem, por su parte, ha compartido poemas sobre el reencuentro, sobre la fuerza del amor que perdura a pesar de las adversidades. ¿Son simples coincidencias? ¿O son mensajes codificados para el otro, pequeñas declaraciones silenciosas que buscan reconectar? La ambigüedad es la clave, pero la posibilidad de que se estén comunicando de esta manera es sumamente emocionante. Es como si estuvieran escribiendo un nuevo guión para su historia, un guión que solo ellos pueden entender completamente. Estos mensajes, aunque sutiles, no han pasado desapercibidos para sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con especulaciones y teorías. Ese mensaje es para Kerem, definitivamente están hablando entre ellos, están volviendo, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de ambos actores. El fervor de los fans es innegable y su entusiasmo por verlos juntos nuevamente alimenta el misterio que los rodea. Tercero, y esto es algo muy interesante, los amigos en común. Ya saben, en el mundo de las celebridades, las amistades son clave. Y hemos notado que varios amigos en común de Ande y Kerem han estado compartiendo fotos y vídeos donde parecen reunidos. ¿Es esto una coincidencia? ¿O es una estrategia para que se crucen de nuevo? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que estas reuniones son sospechosas y alimentan los rumores. Estos encuentros, casuales o no, son otro indicio que nos hace pensar que algo está pasando. ¿Son solo amigos que se reencuentran? ¿O son cómplices que buscan tender un puente entre Ande y Kerem? La presencia de amigos en común es fundamental en este tipo de situaciones, ya que actúan como catalizadores, facilitando el acercamiento y la comunicación entre las dos partes. Los amigos se convierten en intermediarios, en confidentes, en testigos de un posible reencuentro. Pero las redes sociales son solo una parte de la ecuación. También tenemos las pruebas en el mundo real. Hace unas semanas, fuimos testigos de un evento muy curioso. Ande y Kerem asistieron por separado al mismo evento en Estambul. Sí, al mismo evento. No se sabe si fue una coincidencia, pero lo que sí sabemos es que estuvieron a pocos metros de distancia. Y aunque no se les vio interactuando directamente, testigos presenciales afirmaron haber visto miradas, sonrisas y un cierto ambiente de tensión palpable en el aire. Tensión que solo puede existir entre dos personas que tienen una historia. Este evento en particular fue un punto de inflexión. La coincidencia de estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, es difícil de ignorar. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O fue una simple casualidad? Lo cierto es que la atmósfera que se respiraba en el ambiente, según los testigos presenciales, era electrizante. Las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, la tensión en el aire, todo sugería que había algo más que una simple amistad entre ellos. La prensa rosa, como es habitual en estos casos, se volcó en el evento publicando fotos y especulaciones sobre el posible reencuentro. Los fans enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza y emoción. El evento se convirtió en el epicentro del rumor, en la prueba definitiva de que algo estaba pasando entre Ande y Kerem. Y para añadir más leña al fuego tenemos los proyectos profesionales. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, pero curiosamente, algunos de esos proyectos podrían cruzarse en el futuro. Rumores, filtraciones, todo apunta a que podrían volver a compartir set de filmación, o incluso, firmar para el mismo proyecto publicitario. ¿Se imaginan? Sería el regreso más esperado del momento. La posibilidad de volver a trabajar juntos es, sin duda, el sueño de todos los fans. La química que desprendieron en Love is in the Air fue innegable, y la idea de volver a verlos compartir escenas es sumamente emocionante.
Los rumores sobre posibles proyectos conjuntos, ya sea una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria, han disparado la euforia de los seguidores. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares de las noticias, la expectación en las redes sociales. El regreso de Hande y Kerem a la pantalla sería un acontecimiento sin precedentes. La industria del entretenimiento estaría expectante y el público, sin duda, estaría encantado de volver a verlos juntos, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Turca. Pero, amigos, no todo es color de rosa. También hemos escuchado rumores de que Hande podría estar saliendo con alguien más. Y por otro lado, Kerem, bueno, Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Así que no hay pruebas contundentes de que tenga una nueva pareja. La presencia de terceras personas es un factor que complica la ecuación. La posibilidad de que Hande esté saliendo con alguien más añade un elemento de incertidumbre a la historia. ¿Está comprometida? ¿Es solo una amistad? ¿O es una estrategia para desviar la atención? La ambigüedad es inevitable en estos casos, y la falta de información clara alimenta aún más los rumores y las especulaciones. En cuanto a Kerem, su hermetismo en cuanto a su vida personal es bien conocido. El actor siempre ha sido muy reservado, protegiendo su intimidad de la exposición mediática. Esto hace que sea aún más difícil saber si tiene o no una nueva pareja. ¿Está soltero? ¿Tiene a alguien en secreto? La falta de información solo aumenta el misterio. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos que se están llevando bien? ¿O quizás simplemente son dos personas que están intentando mantener una relación cordial, aunque no haya más? Sinceramente, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que algo está pasando. Hay una energía, una tensión, un misterio que nos tiene en vilo. Y como buenos chismosos nos encanta. La verdad es que el misterio es lo que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene pegados a la pantalla. La incertidumbre es la sal de la vida, y en el mundo de las celebridades, la incertidumbre es el motor que impulsa el chisme. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las celebridades más seguidas y queridas del mundo. Su historia de amor y desamor ha cautivado a millones de personas y el interés por sus vidas personales sigue siendo altísimo. Su impacto en la cultura popular turca y su creciente fama a nivel internacional es innegable. Son ídolos, modelos a seguir, y sus vidas personales son motivo de fascinación para millones de personas. En segundo lugar, que las redes sociales son una herramienta muy poderosa para descifrar los secretos de las celebridades. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación, es una pista que nos acerca a la verdad. Las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla de las relaciones amorosas, donde cada interacción, cada publicación, cada me gusta, es analizado con lupa. En tercer lugar, que el amor, a veces, es impredecible. Y que las segundas oportunidades, aunque parezcan imposibles, a veces ocurren. La vida nos sorprende y el amor con sus idas y venidas, es una de las cosas más impredecibles que existen. Las segundas oportunidades son posibles y a veces, la historia de amor más bonita es la que tiene un final feliz después de un periodo de separación. En cuarto lugar, que la vida de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Siempre hay un nuevo giro, un nuevo rumor, una nueva noticia que nos mantiene pegados a la pantalla. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, donde el drama, la intriga y el romance se entrelazan constantemente. Y finalmente que nosotros, su canal favorito, estaremos aquí para mantenerlos informados. Seguiremos investigando, seguiremos buscando pistas, seguiremos analizando cada movimiento de Hande y Kerem. Y en cuanto tengamos más información, se las haremos saber de inmediato. Nuestro compromiso es mantenerlos al día con las últimas novedades, con la información más precisa y con los chismes más jugosos. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que solo son amigos? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son importantes y su participación es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias y chismes. Espero que les haya gustado.
Espero que se hayan divertido tanto como yo investigando esta jugosa historia. Pero antes de irnos, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman el chisme y las noticias de celebridades. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias que están por venir. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por ver, gracias por ser parte de esta comunidad, y gracias por compartir su pasión por el entretenimiento y las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias bomba. Hasta pronto, bellezas. Y recuerden, manténganse al tanto porque en el mundo del espectáculo, todo puede pasar.